Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos sobre el surgimiento del capitalismo. Entre los siglos XIII y XIV, un nuevo sistema empieza a surgir en Europa ante la crisis del sistema feudal. Los nuevos rasgos se verán en el crecimiento del comercio, el aumento productivo en las ciudades, el incremento en el uso de las monedas. Muchos siervos se establecerán en las ciudades y empezarán a vender su fuerza de trabajo por un salario. Está naciendo el sistema capitalista que siglos después, con la burguesía como clase dominante y los proletarios como la clase principal de trabajo, forjará la historia moderna y contemporánea. Los impuestos feudales serán una traba para la circulación de las mercancías. Será necesaria entonces la aparición de estados centralizados que protejan a la burguesía de los señores feudales, para asegurar de esta manera nuevos mercados coloniales y someter a la Iglesia católica, ya que era la que sustentaba el orden social e ideológico en el sistema feudal. Esta época es la del expansionismo mercantilista europeo, del desarrollo de la ciencia, del humanismo, de la reforma cristiana, de la consolidación de las monarquías absolutistas y de la crisis terminal del feudalismo. Las bases estructurales de la sociedad vuelven a reacomodarse. El pensamiento moderno y la vida en la modernidad hacia la aparición de un nuevo sistema. Desde la perspectiva de la historia científica, el capitalismo es la cuarta formación económica social en la historia, expresado como un resultado del avance de las fuerzas productivas que se dieron en el feudalismo, permitiendo a su vez el cambio radical de las relaciones sociales de producción. El sistema capitalista se caracteriza principalmente por la explotación del trabajo asalariado y la concentración en manos de la clase burguesa de los medios de producción. En cuanto al trabajo asalariado, esta teoría es libre, ya que el obrero lo ofrece libremente al burgués, pero lo hace condicionado por las carencias de medios propios para sobrevivir. Esto lo hace por contrato y a cambio recibe un salario. Se diferencia de la servidumbre, porque el siervo recibe parte de la producción de las tierras destinadas para su explotación. Asimismo, dentro del nuevo orden se gesta una contradicción principal que será el eje del sistema: la relación social entre el capitalista y el trabajador asalariado, generando una producción material expresada en mercancías destinadas al intercambio. Ahora veremos los elementos claves para entender el capitalismo. Primero, capital. Comúnmente el capital viene a ser considerado como aquel conjunto de elementos o objetos que, elaborados por el hombre, serán usados para la producción de otros bienes. El control de estos elementos lo tendrán aquellos que manejen los medios de producción, es decir, la burguesía, buscando acumular las mayores ganancias posibles. Pero, ¿qué será lo que realmente invierte el burgués? ¿Su ganancia? Dentro de este conjunto de interrogantes, la perspectiva científica de la historia entiende al capital como un valor que utiliza el burgués para acumular riqueza. Y este valor no será lo que representa los elementos creados por el hombre, sino lo que el capitalista expropia, es decir, la plusvalía. Por lo tanto, el capital viene a ser considerado como el valor que genera la plusvalía. Otro término es la mercancía. Es la unidad intrínseca del orden capitalista. Es el objeto que ante sus propiedades permite satisfacer necesidades y sirve para el intercambio comercial. En el capitalismo predomina la producción de mercancías, y esas mercancías deben tener para hacerlo un valor de uso y un valor de cambio.
Otro término es la plusvalía. Es considerado como la ley fundamental del orden capitalista. Es aquel trabajo no remunerado del obrero y que es apropiado por el burgués, siendo el valor de ello utilizado para obtener mayores beneficios. La apropiación de la plusvalía de forma consolidada se gesta a partir del industrialismo. El estudio de este elemento fundamental del sistema lo realiza Karl Marx en su obra El Capital. Según lo que dice Karl Marx, dice: la plusvalía, o sea, aquella parte del valor total de la ganancia en que se materializa el plus trabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia. Esto es lo que Marx opinaba de lo que era plusvalía. Otro término es la burguesía. Clase social que emerge dentro del auge feudal. Se convertirá en la clase dominante y explotadora del sistema capitalista, ya que tendrá el control de los medios de producción y explotará a los trabajadores a través del régimen salarial. El término burguesía proviene de burgo, que era el nombre que se le atribuía en el periodo feudal a las ciudades. La burguesía, hoy en día, producto del propio devenir histórico, se ha convertido en una clase social que es compleja. Básicamente se divide en tres grupos. El primero, la gran burguesía. Es el sector que conforman los grandes industriales, banqueros y dueños de empresas transnacionales. Sector que en la actualidad, sin lugar a dudas, concentra los medios de producción. El segundo grupo es la burguesía intermedia. Son grupos de empresarios, industriales y banqueros regionales que dominan mercados en zonas determinadas de los continentes. Respaldan al gran burgués en lo económico y político. A este grupo se le denomina también burguesía nacional. El tercer grupo es la pequeña burguesía, en lo que conocemos con el nombre de clase media. Lo conforman profesionales, empleados, estudiantes e intelectuales. Su desarrollo económico es limitado. Tienen una conciencia de clase liberal, individualista y consumista. Al carecer de poder político en el orden capitalista, la pequeña burguesía puede asumir la conciencia de clase del proletariado y adjudicarse sus objetivos con la construcción de una nueva sociedad. Otro término es el proletariado. Es la clase social que carece de la propiedad privada sobre los medios de producción y es explotada a través del régimen salarial. El proletariado no solamente se refiere a los obreros, sino a todos aquellos trabajadores que viven en esta condición. Esta clase social consigue su medio de subsistencia a partir de la venta de su fuerza de trabajo. El proletariado aparece de forma contundente como producto del industrialismo y es considerado como la fuerza motriz para la construcción de un nuevo orden social. Algunos intelectuales afirman que la clase dominada en el capitalismo es la clase obrera, es decir, la clase de los trabajadores, y el proletariado es la vanguardia de este grupo, es decir, el sector que va a dirigir la lucha revolucionaria. Ahora veremos las diferencias entre capitalismo y feudalismo. El desarrollo del capitalismo representó un avance con respecto al modo de producción feudal. Esto se demuestra en diferentes aspectos del nuevo orden. Acaba con la ligazón entre el hombre y la tierra al ser libre. El ex-siervo podrá vender su fuerza de trabajo al continuar careciendo del control de los medios de producción, estableciéndose una nueva relación con la clase dominante. El nuevo sistema expresa un avance vertiginoso de las fuerzas productivas, incrementándose la producción y diversificándose las actividades. En sus inicios es la revolución comercial, siglos después vendría el industrialismo. El capitalismo acabó de forma contundente las relaciones de dependencia personal, fomentando el individualismo y consumismo. El intercambio comercial se dio de forma libre y de igual a igual.
A nivel político se fomentó el orden democrático parlamentario. El sistema capitalista creará, como sería en el feudalismo, condiciones para la aparición de una clase revolucionaria. Esta es el proletariado. Pero a diferencia del primero, será aquel que se forma de forma organizada, promoverá la socialización de los medios de producción. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.